Gracias, gracias. Muy buenas noches, estimados estudiantes. Mucho gusto saludarlos. Bienvenidos a esta segunda sesión de finanzas. Como la mecánica habíamos platicado la última sesión, conforme vaya preguntándoles a cada uno, vaya mencionando su nombre, me aperturan su cámara y yo les hago la pregunta, como que estuviéramos ya en el examen. Yo voy a lanzar preguntas más o menos adecuadas a los temas y cómo podrían ser las evaluaciones. Entonces, ¿todos listos? Quienes estemos un poquito despeinaditos, no tengan pena, esta sesión es de nosotros únicamente y aperturamos cámara. En primer lugar, cuando hablamos de estructura de capital, que es una de las partes de los temas que nos toca hoy, estructura de capital, eh, cuando hablamos del término capital, estamos hablando de los elementos del patrimonio que configuran una empresa. ¿En qué sentido estoy hablando esto? El activo, el pasivo y propiamente el capital. Todo lo que nosotros tenemos para usarlo en la empresa. Por eso, capital no es solo las acciones o los aportes de los socios. Capital es o el patrimonio es un todo. Cuando hablo de activos, estoy hablando de los edificios, vehículos, dinero, inversiones, mercancías, cuentas por cobrar, que eso es el activo. Cuando hablo de deudas, estoy obviamente trabajando lo que es la parte de pasivo, préstamos, proveedores, documentos por pagar. Y cuando hablamos, ahora sí, del capital, es la diferencia que existe entre el activo y las deudas. Esa diferencia, que es la ecuación patrimonial, nos arroja lo que es el capital. Entonces, la estructura del capital se conforma de la siguiente manera. En deudas. La deuda es parte del capital. ¿Por qué razón? Porque es un dinero que ingresó o un bien que ingresó a cambio de un compromiso. Hay una parte en el activo y hay una parte en el pasivo. El activo, el uso, y el pasivo, la deuda. El préstamo como tal, denme un segundito, por favor. Es que aquí tenía un asistente de un añito, pero ya se lo llevaron. Bueno, teníamos los préstamos y el capital social. Ahora sí, el capital social, cuando es una SA o es una sociedad de capital de personas, están los aportes que dan los socios y las acciones que dan los socios, cualquiera de las dos figuras. Cuando hablo de aportes es que los socios dan dinero o dan activos, un edificio, dan un lote de mercancías a cambio del derecho de participar como socio de la empresa. O cuando compran acciones ya sea con activos o con efectivo. Y otro rubro que integra el capital son las utilidades acumuladas. Cuando hablamos de utilidades acumuladas, me estoy refiriendo a las ganancias que se han tenido en ejercicios anteriores. Entonces, voy a compartir ahorita un Excel para que lo podamos propiamente visualizar. El Excel está en blanco. Miran mi pantalla, miran un Excel. ¿Me confirman? Buenas noches, sí, licenciado, sí se ve. Va, perfecto. Sí. Entonces, tenemos uno, el activo. Dos, el pasivo. Y tres, el capital. Así se estructura un balance general. En el activo vamos a encontrar propiamente el activo corriente y el activo no corriente. Dentro del activo, el activo corriente vamos a encontrar lo que son caja y bancos, clientes, mercancías
documentos por cobrar, inclusive crédito fiscal por cobrar. Háganse cuenta que ese es el libro, solo para que se hagan una idea. En el activo no corriente vamos a encontrar edificios, vamos a encontrar vehículos, maquinaria, mobiliario y equipo de cómputo. Todo lo que ustedes consideren que es para uso de la empresa. Dentro del pasivo también vamos a tener lo que es un pasivo corriente y un pasivo no corriente. En el pasivo corriente podemos encontrar proveedores y préstamos a corto plazo. Y pasivo no corriente podemos encontrar indemnizaciones, préstamos a largo plazo, hipotecas, etc. El no corriente es menor a un año. Perdón, el corriente. Y el no corriente es mayor a un año. O sea, deudas mayores a un año. Entonces, ahí ya tenemos el activo y el pasivo. Ahora, la composición del capital. Yéndonos a la presentación, me voy a ir a la presentación que tengo aquí. Perdón. Voy a ir a la presentación aquí para que ustedes vayan viendo. La deuda ya está tomada en cuenta, es el pasivo. Los préstamos ya está tomada en cuenta. Y el capital social. Cuando hablamos de capital social, podemos hablar capital suscrito, capital, capital autorizado, capital suscrito, capital autorizado, suscrito y pagado. Eso es la composición de un capital social. Cuando es una empresa accionaria, cuando es una empresa de personas, podemos tener cuenta capital socio A, cuenta capital socio B y cuenta capital socio C. Eso es cuando son por nombre. Por ejemplo, aquí tenemos a Juan, aquí tenemos a Pedro y aquí tenemos a Luis. Aquí tenemos a Luis. Entonces, así es como se conforma un capital, ya sea, este es empresas por acciones. Estas son unas. Lo voy a poner por color. Empresas por acciones. Ejemplo, la sociedad anónima. Y esta es una empresa, empresa de personas. Ejemplo, sociedad limitada. O en comandita simple. Por ejemplo, si ustedes se recuerdan de contabilidad de sociedades. Entonces, ahí está la composición del capital. Ahora, ¿qué otras cosas hay en el capital? Por ejemplo, utilidad del ejercicio. Esto se da cuando, por ejemplo, se da la ganancia del ejercicio de un mismo periodo. Lo vamos a poner de color verde. Esta es la ganancia obtenida en un mismo periodo. Ahora, utilidades acumuladas. Voy a poner de color verde también. Es la ganancia acumulada de periodos anteriores. Por ejemplo, este es el año 2024.
Y aquí está del año 2020 que empezó la empresa, hagamos cuenta, al año 2023, por ejemplo. También tenemos la cuenta de reserva legal, que es el 5% según nuestro código de comercio. La voy a poner de otro color también. ¿Qué otra cuenta podemos ver en el capital? La deuda y préstamos engloban todo tipo de obligaciones futuras o terceros contenidas en el pasivo, mientras que el capital social y utilidades acumuladas enmarcan rubros incluidos en el capital contable de la empresa. Reserva legal, cuenta personal, socio tal, por ejemplo, es otra que se puede dar. Eh, pérdidas, pérdidas acumuladas, superávit. Entonces, si en el examen vienen y les preguntan, necesito que me diga cómo se compone el capital. Bueno, ustedes le pueden decir ustedes a su profesor, se compone uno por el capital o los aportes de los socios o las acciones de los socios. Dentro de eso se puede componer como capital autorizado, capital suscrito y capital autorizado, suscrito y pagado para el caso de las empresas accionarias. Si es para una empresa de personas, el capital se puede componer con cuenta capital socio A, socio B, socio C, o le dan los nombres ustedes como un ejemplo. Adicionalmente, podemos ver utilidades del ejercicio, que es la ganancia que se obtiene durante el mismo periodo contable que se está cerrando. Y las utilidades acumuladas y que aún no se han repartido con los socios. Estas utilidades acumuladas tienen la condicionante que aún no se ha repartido entre los socios. O sea, no se han decretado pago de dividendos. Reserva legal, esto de conformidad con el Código de Comercio, es una reserva que se debe de tomar en cuenta de la ganancia del periodo del 5%. Cuenta personal, socios, esa es una cuenta que se utiliza restándole al capital del socio que invierte, quienes a veces retiran dinero. Pérdidas acumuladas, lo inverso de las utilidades acumuladas. Superávit, en algún momento, en alguna negociación de acciones o de algún activo, se tuvo un superávit. No es una ganancia del giro habitual del negocio, sino que es una ganancia propiamente de capital y se califica o se coloca como un superávit. Entonces, esta es la composición del capital. Adicionalmente, se compone o se agrega lo que son las deudas, tanto a corto plazo como a largo plazo. La idea es que el activo, pongamos que el activo tiene aquí 5,000. El activo, bueno, pongamos que tiene 1,000 más otros 1,000, 1,500, 2,000 y 3,000. En edificios, digamos que tiene 50,000, vehículos tiene otros 60,000, maquinaria tiene 70,000, mobiliario equipo tiene unos 5,000 y equipo de cómputo tiene unos 21,000 o 21,000. Entonces, yo suma, ahí, sumo el activo corriente y suma el activo no corriente. Por supuesto, siempre expresado en monedas en quetzales y total del activo es la suma de estos dos. Entonces, ahí tenemos la suma del activo. Ahora miremos el pasivo. Digamos que tenemos proveedores, tenemos unos 70,000 quetzales y préstamos a corto plazo tenemos 60,000 quetzales. Tenemos indemnizaciones, unos 15,000 quetzales. Préstamos a largo plazo, tenemos unos 50,000 quetzales. Hipotecas, 150,000. Entonces, sumamos nuevamente lo que es el pasivo y sumamos el pasivo a largo plazo. Uy, aquí nos estamos metiendo un poquito con problemas. Hagamos así. Listo. Suma del pasivo. Entonces sumo el pasivo. Listo. 345,000 quetzales suma mi pasivo. 345,000 quetzales suma mi pasivo. ¿Cómo identificamos el capital?
414.500 del activo menos 345.000 del pasivo, 69.500. Ese es nuestro capital. Entonces, aquí voy a correr esto para acá. Vamos a subirlo un poquito solo para que el capital se muestre importante. Vamos a hacer esto. 514.500 y 169.500 es nuestro capital. Entonces, digamos que el capital suscrito y pagado son 100.000 quetzales. Listo. Utilidades del ejercicio acumulado, digamos que son 20.000 quetzales. Utilidades del ejercicio no tiene, digamos que es acumulado los 25.000 quetzales acumulados. Listo. Y cuenta personal del socio, digamos que tiene unos 5.000. Reserva legal, digamos que tiene unos 15.000. ¿Cuánto me suma ahí? Vamos a ver. Vamos a pasar esto para acá. Para que el capital me empiece a sumar. Lo estoy haciendo caso práctico para que tenga un poquito más de perspectiva, para que ustedes lo puedan ver. 145.000, digamos que tenemos capital autorizado unos 10.000 y tengamos otros 10.000 acá. Y digamos que tenemos unos 29.500. 29.500. Ahí estamos. Entonces ya tenemos capital y tenemos pasivo. Entonces, suma del pasivo y capital. Entonces aquí ya sumo estos dos, el pasivo y el capital. Y si ustedes se percatan, entre el activo, pasivo y capital, deben de sumar exactamente lo mismo. Por eso, que incluye deuda, incluye préstamos, capital social y utilidades acumuladas, es la integración de todo el pasivo. Este es un bloque de todo el pasivo. Este es uno. Lo voy a poner con color. Y el capital es el otro. Quiere decir que estoy sumando todas las deudas y estoy sumando la integración del capital y suma exactamente lo mismo que el activo. Reitero, la estructura de capital será representada por 4 elementos principales. Pueden haber más. La deuda, préstamos, el capital social, ya sea empresas accionarias o empresas de personas, y las utilidades acumuladas. Entre otras cuentas, pueden surtir lo que es la reserva legal, que forma parte del capital, superávit, que también se puede dar, utilidad del ejercicio. Pero lo que yo quiero que quede claro, que la estructura del capital incluye las deudas y lo que se tiene realmente propio para seguir trabajando. ¿Por qué la diferencia? Y esa es otra situación que cuesta un poquito comprender. Las deudas, por ejemplo, los proveedores se van con las mercancías, por ejemplo. Es una idea, ¿no? Le debemos a los proveedores tanto. Préstamo porque, por ejemplo, compramos vehículos. Préstamos a largo plazo porque compramos el edificio o la hipoteca que está amarrada con el edificio. O sea, las deudas se compensan con los activos, porque por alguna razón nosotros tenemos deudas, porque adquirimos un activo a través de una deuda, un edificio donde hicimos un préstamo, una hipoteca, la mercancía porque lo compramos de los proveedores y así sucede. El equipo puede ser también por parte de los proveedores. Entonces, todo lo que nosotros tenemos en el activo por alguna situación se relaciona con las deudas. La diferencia de las deudas es lo que realmente es mío, o sea, el capital. Les pongo un ejemplo personal. Ustedes tienen una casa, compran una casa por $500,000 de quetzales a 15 años. Entonces, dividen 500.000 quetzales dividido a 180 meses. Ustedes tienen que pagar 2.777.78 mensuales.
digamos que ustedes ya pagaron 60 meses. Esto por 60. Este mismo valor, digamos, aquí le voy a poner por número, 60. Este mismo valor, ¿qué es mío y qué no es mío? De la propiedad, 166.666.67 ya es mío. ¿Por qué? Porque esto ya lo pagué. Lo pendiente es los 120 meses que me quedan pendientes que pagar. Entonces esto lo multiplico por 120. O sea, yo todavía le debo al banco 333.333.33 más los intereses, por supuesto. Entonces, esto es activo. Esto es pasivo. ¿Estamos? Porque es una deuda. Eso es una deuda. Digamos que yo tengo una casa adicional, tengo una casa que cuesta 200.000 quetzales. 200.000, pero esto ya no debo nada. Esto es capital. Entonces, esto ya es un capital, ya es mío, ¿sí? Entonces, yo tengo en mi estructura una casa, o sea, inmuebles. Sería la suma de los 200.000 quetzales, que ya la casa ya es mía, más los 166.666. Eso es mi monto de inmuebles. Ahora, mi pasivo. No, aquí tengo un error. Estoy pensando, tengo un error. Sí, tengo un error. Pasivos en 333.000. Son 333. Ah, no, aquí está bien. 333.333. Y mi capital. Entonces la suma de todo. Y mi capital. Capital es lo que ya es mío. O sea, los 200.000. Pero ahí no me está cuadrando algo. Algo me está descuadrando ahí. Ah, no. El inmueble sería 166.000 más 333.000 más 200.000. Eso sería 700.000. Pero está compuesto en un pasivo de 333.000 quetzales y un capital de 200.000 quetzales más 166.000. Así, no, perdón. 200.000 quetzales más 166.000. Así se compondría mi capital. Mi activo sería 700.000 y mi pasivo y mi capital sean la suma de la deuda más lo que yo tengo. Repito, tengo un activo ese es activo también, perdón. Tengo un activo de 166.000 que ya pagué de una casa y tengo otra casa completa de 200.000 quetzales y tengo un pasivo, tengo una deuda. Así está compuesto mi patrimonio. Mis inmuebles, yo tengo que registrarlo por el total del valor, porque la casa la tengo yo a mi nombre. Pero esos 700.000 quetzales está integrado 333.000 y pico que le debo al banco, más 366.000 que ya es mío. Suma 700.000 y debe sumar exactamente como mi activo. Es lo mismo que ustedes tienen aquí. Todo el activo, 514.000, el pasivo, que es un monto de 345.000, y mi patrimonio, mi capital, 169.000. La suma de estos dos da exactamente lo que yo tengo en bienes a mi nombre. Y esa es la estructura de capital. Entonces, cuando el profesor le pregunte, mire, ¿cuál es la estructura de capital? Ustedes van a decir las deudas que tiene la empresa, el capital social, las utilidades acumuladas, reserva legal, si es que lo hay, ustedes lo pueden mencionar, no se lo deben de tomar de mal, cuenta personal de socio, capital suscrito y autorizado, utilidades acumuladas, utilidades del ejercicio, más las deudas. Y si el profesor viene y le pregunta, ¿y por qué es eso? Ah, lo que sucede es que como activo yo tengo, por ejemplo, caja, clientes, cuentas por cobrar, mercancías, vehículos, edificios, y todo eso es parte de mi patrimonio. Y en su conjunto debe de sumar tanto el pasivo como capital, tiene que sumar exactamente como el activo. Ahí yo lo calificaría con una pregunta buena o una respuesta buena porque está integrándome el capital. ¿Preguntas, dudas?
estimados. No sé si mucha explicación, que quedó tan claro que no hay preguntas, o más bolas los hice. A ver. Bueno, entonces empecemos a preguntar, pues. A ver, Raúl del CID, buenas noches, apertura de cámara, le hago pregunta. Buenas noches, Lick. Lo de la cámara se lo debo, Lick. Disculpe. Deberían de tener sus cámaras. La metódica es porque los van a examinar de frente y en vivo. Entonces, para que no se pongan nerviosos, traten de tener sus cámaras. Raúl, le pregunto, ¿cómo se integra el capital? El capital se integra del activo y las deudas. Bueno, de Malo, los bienes y malo. mal. Mario Rigoberto del CID, la misma pregunta, por favor, cámara y audio. Lisette, por favor, cámara y audio. Hola, buenas noches. Hola, Lisette, buenas noches. Pregunta, ¿cómo se integra el capital? Hoy solo no sé si me logra ver, No importa, pero ya tiene, el foco es el que miro. pero es que yo también siento lo mismo, pero por ahí, no sé por qué, porque sí estoy en computadora. Va, no me importa, dele, ¿cómo se integra el capital? ¿Sería por los aportes de los socios? Ajá, ¿Por la utilidad del ejercicio? ¿Utilidades ajá, acumuladas? ¿Reserva sí, pues, legal? está bien. Y estaba la cuenta personal de socios Ajá, y las deudas. perfecto, 100 puntos, estamos bien, gracias. Vamos, Luis Manolo Vivar, buenas noches. Ay, ya vi por qué. Ahí está el aguacatío. Sí, es que tenía la cámara con el viendo la compu. Ahorita le apago mi. No se preocupe. Luis Manolo Vivar, buenas noches, cámara y audio. ¿Qué? Audio, no se le escucha. Eso. El micrófono, el micrófono le hace falta, mi estimado, desactivar el micrófono. Está en la parte superior, a un costado del botón salir. Todo veo que está hablando, pero no lo escuchamos, Luis Manolo. Vamos a darle paso a Freddy Chaclán mientras que usted arregla su audio, mi estimado Luis. Sí, buenas noches, Eli. ¿Qué tal, Freddy? Buenas noches. ¿Por Buenas qué noches. el capital se integra de la forma en que lo habló Lisette? Debido a que las empresas en general tienen derechos adquiridos, que son los activos, y las obligaciones, que son los pasivos, ¿verdad? Y la diferencia entre activo y pasivo está integrado al capital. Por supuesto, por el capital autorizado, el capital suscrito, dependiendo de la empresa que es, ¿verdad? Si es accionada o es en comandita. Ok, como un ejemplo, puede resumirlo como empresa de acciones o de personas, que son los dos tipos de sociedades que existen, o dos grupos grandes de sociedades que existen, aparte de la clasificación de sociedades. Pero ese tema no se lo Ajá. van a preguntar, pero para que usted lo tenga claro. Muy bien, Freddy, perfecto, buena respuesta. Muchas gracias. Estimados, así es como les van a preguntar. Yo ahorita no habilité mi cámara, pero van a ser de frente. Yo evalúo de frente con audio, si es en línea y si es presencial, por supuesto, van a tener a la persona y van a tener ciertas presiones. Entonces, traten de ir doblando esos nervios a estar tranquilos ese día para poder responder con mucha claridad. Entonces, con esto yo me doy satisfecho de que la mayoría comprendió cómo se integra el capital.
que es uno de los temas que tenemos en el módulo de temas que se deben de estudiar. Ahora, dentro de ese mismo módulo, apalancamiento, estructura de capital ya lo vimos. Vamos a ver lo que es el apalancamiento, pero antes de eso quiero terminar la presentación. Aquí, forma de capitalizar, estructura de capital y para pymes y MIPYMES, solo un pequeño agregado, porque así era el curso cuando daba finanzas gerenciales. Aquí está el endeudamiento total igual al pasivo no corriente más el pasivo corriente dividido entre activo total. Aquí, si ustedes se están dando cuenta, es una razón financiera. Con esto estamos evaluando qué tan endeudada está la empresa. Endeudamiento a largo plazo, por supuesto. Estas razones financieras no están en las que les enseñé la semana pasada, porque estas se van dando conforme a las necesidades de evaluación. En este caso, el endeudamiento a largo plazo, si yo quiero saber qué tan endeudada está en la empresa a largo plazo, voy a tomar el pasivo no corriente, o sea, las hipotecas, indemnizaciones. Ahorita le doy la palabra a Freddy. Con eso usted lo divide con el activo total y obtiene el endeudamiento a largo plazo. Y la estructura financiera lo que debe hacer es el pasivo total dividido entre el patrimonio, o sea, entre el pasivo y el capital, que usted ya pudieron ver la diferencia. Freddy, ¿cuál es su pregunta, por favor? No, no es pregunta, Alex, solo la diapositiva 1 es la que logro ver, no la que posiblemente usted esté dando. ¿Me confirman, por favor? Estoy moviendo tarea, estructura de capital, después forma de capitalizar. ¿Lo ven? Sí. Sí, ahora Yo sí. estoy viendo. Sí. Yo tengo unas razones financieras. Entonces, Freddy, por favor, revise su internet. Puede ser No, que esté un ahora poquito. sí, Ok, sí, ahora sí. perfecto. Gracias. Va. Entonces, esa es parte de la estructura de capital. Unas razones financieras para que ustedes puedan poner en práctica lo que acabamos de ver ahorita. Forma de capitalizar, estructura de capital a pymes y MIPYMES. Factores que influyen en la estructura de capital. Sector de la actividad empresarial. Dependiendo del sector, por ejemplo, si son ingenios, el capital de una forma. Si son empresas de servicio, el capital puede darse de otra forma en el sentido de que un ingenio tiene más maquinaria que una empresa de compra y venta de mercancías. Su activo principal son las mercancías y puede hacer de que su pasivo sea más por deuda de proveedores, a diferencia de una empresa fabril. La empresa puede tener préstamos a largo plazo, hipotecas y etcétera, por cuestión de la adquisición de la maquinaria. Costo de deuda, dependiendo de, también hay que evaluar cuánto nos cuesta la deuda en el futuro. Esto se tiene que estar visualizando, por ejemplo, el pago de los intereses en el estado de resultados. Esto no creo que se lo pregunten, pero es un valor agregado que les estoy enseñando. Esto se tiene que ver, por ejemplo, con los intereses registrados en el estado de resultados dividido la deuda que se está pagando. Beneficios que no se relacionan con la deuda. En este caso, los beneficios que no se relacionan con la deuda, esto se deriva directamente de la explotación de los activos que tiene la empresa o bienes y que producen beneficios para la empresa. Y la estructura de la propiedad como tal. Pues entonces, esos son factores que afectan la estructura de capital. Ahora, con estas tres diapositivas ustedes pueden comprender y les voy a compartir el Excel que trabajamos hoy. Les puede servir como una guía, tanto como lo tienen como un video, les puede servir a ustedes para el ejemplo y poderse apoyar en ese sentido. Vamos a, solo denme un segundito, mover o copiar. Me hago una copia, listo. Ahora lo voy a guardar para que ustedes lo tengan, porque lo hice en un libro nuevo.
Lo voy a llamar, el archivo lo voy a llamar estructura del capital, para que ustedes lo puedan visualizar. Y se los estoy compartiendo ahorita en el chat a todos. Por supuesto, esto va a quedar en la grabación, entonces, perdón, en el chat de la sesión del curso de hoy. Descargas, estructura de capital. Listo. Ya se cargó y ya se lo compartí ahorita a todos ustedes. Entonces, ahí hay un pequeño balance general para que ustedes puedan ensayar de lo que es la estructura de capital. Y aparte de sus apuntes, tengan este archivo. Ahora veamos lo que es ya el apalancamiento financiero. El apalancamiento financiero lo vamos a ver desde 3 puntos de vista. El uso del apalancamiento, el apalancamiento operativo y el apalancamiento financiero. Vamos a ver cada uno de estos. Dentro de ese contexto, necesidades de financiamiento. Mis estimados, un apalancamiento, si buscamos el concepto apalancamiento en cualquier buscador, es el concepto clave en finanzas y contabilidad que se refiere al uso de recursos externos o instrumentos que permitan a una empresa o persona potenciar sus rendimientos, aunque al mismo tiempo aumente riesgo. El apalancamiento se basa en la idea de que una cantidad limitada de recursos propios es posible controlar o generar un mayor nivel de activos, venta de utilidades mediante el uso de endeudamiento o costos fijos. O sea, ustedes se van a endeudar afuera, no van a usar sus activos. A través del endeudamiento, ustedes pueden llevar a cabo un financiamiento de un proyecto, por ejemplo, sin usar sus propios recursos. Y a la vez, los recursos propios los van a utilizar ustedes para generar otros rendimientos, otro dinero. Entonces, ustedes van a tener el ingreso del endeudamiento y van a disponer de su dinero. Por supuesto que ese es un costo. ¿Y cuál es la idea del apalancamiento financiero? Evaluar cuánto nos va a costar ese financiamiento. Necesidades de financiamiento. Cuando las entidades comerciales atraviesen las necesidades por diferentes causas, optan por financiarse para solventarlas y puedan ser a corto o largo plazo, definiendo así la temporalidad del financiamiento. Entonces, ustedes pueden tener préstamos a corto plazo a 1 año o a largo plazo mayores a 1 año. Ahora, ¿cuál es el concepto de financiamiento? Es el mecanismo por medio del cual se aporta dinero o se concede un crédito a una persona natural o jurídica, o sea, una empresa, una sociedad anónima o una persona en nombre propio, física, para que éste lleve a cabo un proyecto, adquiera bienes o servicios, cubra los gastos de una actividad u obra o cumpla sus compromisos con sus proveedores. En la captación de recursos ajenos que una empresa requiere para ejecutar sus proyectos para la mayoría de los negocios. La principal fuente de financiamiento proviene de ahorros y otras formas de recursos personales. El asunto es que el apalancamiento no es un sinónimo de que me voy a aprovechar. No, tengo que hacer un análisis de que yo pueda pagar esa deuda al corto, mediano, largo plazo, dependiendo de lo que yo decida, y que mis recursos, por mis ahorros o mi disponibilidad, la ponga a trabajar. Y entonces, ambos recursos adquiridos, tanto el financiamiento como el dinero de la empresa, produzcan. Dentro de ese contexto, las necesidades de financiamiento se dan en las siguientes ramas. Proyectos, mi equipo. Proyectos nacientes, o sea, la necesidad de financiar para iniciar un proyecto y para obtener
obtenerlo se debe elaborar un proyecto y flujo que demuestre la necesidad de financiamiento, pero también la capacidad de pagar el mismo. Hay empresas que necesitan ampliar su planta o construir una nueva planta productiva. Entonces, dinero en las cuentas puede hacer que tengan, pero no les resulta rentable quedarse sin efectivo. Entonces, mejor prefiero hacer un préstamo a un banco y que el banco me financie mi proyecto. Y eso es lo que hago. El proyecto nuevo que estoy haciendo o expandir el negocio, qué sé yo. Plazo en los pagos de clientes. La situación económica por la que puede estar pasando una empresa puede generar retraso en sus pagos y provocar que la liquidez no se eleve de la misma manera como prosperan las actividades, estrategias de negocio. Retrasos de 30, 60, incluso 90 días dejan sin fondos a la empresa y es en esta circunstancia cuando resulta apropiado solicitar una financiación para equilibrar situaciones. Cuando yo doy un curso de finanzas, yo siempre les pregunto a los administradores de empresas, administradores, cualquiera que me responda, por favor, ¿usted qué prefiere cuando una empresa su ganancia reduce? ¿Vender más o reducir los costos y gastos? A ver, pregunta a todos. ¿Qué prefieren ustedes? ¿Reducir costos o incrementar las ventas? Incrementar las ventas. Es lo lógico, ¿no? Ahora, gracias por la respuesta. Pregunto nuevamente. Si yo estoy vendiendo al crédito, por supuesto, la ganancia se está reflejando como una ganancia, ¿va? Se está incrementando, ¿sí o no? Sí. Y Pero ustedes creen que es una ganancia real. ¿Ustedes creen que es una ganancia real cuando los clientes no me pagan? No. No. Eso es lo que está pasando en este segundo plano que les estoy mostrando. La empresa vendió pero no cobró y se quedó sin liquidez. Entonces necesita financiarse para apalanquear prácticamente su funcionamiento, su gestión, para continuar operando. ¿Pero qué tiene que hacer la empresa? Ya estratégicamente, recuperación de cartera, inmediatamente. ¿Por qué? Porque va a tener problemas financieros. No tiene recursos propios, va a tener que hacer préstamos. Esta es la lógica de esta segunda columna que les estoy reflejando. Planes de inversión. Esta situación es cuando la empresa se encuentra en un momento de crecimiento y sus cuentas se mantuvieron equilibradas. Entonces es el momento apropiado para solicitar una financiación y hacer una nueva inversión para lograr el crecimiento que se necesita o para crear otras líneas de negocio o bien para ir tras mercados diferentes. La empresa ha mantenido sus ventas, ha mantenido un equilibrio de cobro, las deudas las tiene niveladas, entonces hay flujo de caja. Pero en vez de gastarse el dinero que tiene actualmente, busca un financiamiento. ¿Va a pagar una tasa de interés? Sí, la va a pagar, es parte de un costo. Pero con ese financiamiento puede tener una expansión del negocio, vender más y tener una expansión o un crecimiento. Las empresas que se estancan por lo regular pretenden juntar el dinero y hacer la expansión. Pero ¿cuánto tiempo? Es lo que decimos a veces por nuestra casa. Voy a empezar a ahorrar para mi casita. Pasan 5 años y logro juntar, ¿qué le digo? X cantidad de dinero. Pero la casa ya está más cara. Ya no está el precio de hace 5 años. Hoy está duplicado o triplicado el precio. Entonces, me voy a proponer ahorrar otros 5 años. Pasan 10 años y ahorro la cantidad, pero lamentablemente la casa sigue estando más cara. Entonces, ¿cuál es la lógica? Hoy, financiarme, pagar el préstamo y tenerme activo. Esa es una de las situaciones que las empresas hacen. Por supuesto, hay que tener un equilibrio y capacidad de pago. Si puedo ahorrar, entonces mejor ese ahorro lo voy a convertir en el pago tanto de intereses como capital a un financiamiento y hoy ya tengo mi casa. Por eso muchas personas se endeudan. Pero hay que endeudarse de conformidad con sus ingresos. Y esa es otra de la evaluación del apalancamiento financiero.
El apalancamiento financiero va en función a un proyecto y con la capacidad de pago de la empresa. Por eso los bancos hacen una evaluación exhaustiva del deudor para saber que realmente va a pagar el préstamo. Y finalmente, las necesidades de financiamiento se dan por concursos públicos. Este caso se da cuando otras corporaciones hacen licitaciones públicas, lo que frecuentemente genera barreras de entradas por los avances y garantías que establece. Hay empresas, por ejemplo, constructoras que le venden al Estado obra pública, pero el Estado tiene un protocolo para hacer los pagos y un avance de la obra. Entonces, la empresa está sacando dinero de las materias primas, mano de obra y la creación de la obra, mientras que el Estado no le va a pagar hasta casi tener la obra completa. Entonces necesita un financiamiento. El Estado paga una vez se entregue hablando correctamente, sin el espíritu de la corrupción, ¿verdad? El Estado paga, pero paga en función al tiempo. Entonces yo necesito financiarme para poder hacer la obra, terminarla y que me pague. Entonces, esas son necesidades de fuente de financiamiento que le puedo dar. ¿Sí? Entonces, hoy sí, vamos a ver, vamos a preguntar a Bélgica. Muy buenas noches. Bélgica, por favor, pregunta. Buenas noches, licenciado. Gusto saludarla. Dígame 4 necesidades de financiamiento. Perdón, ¿cuál era la pregunta, licenciado? Dígame 4 fuentes, 4 necesidades de financiamiento. Planes de inversión, ¿no? Planes de Tiene que- inversión para un proyecto o un negocio. Pues estoy ¿Qué mal. más? No vacilen, en el examen no van a tener el tiempo. Yo no tengo idea, licenciado. Están en la pantalla, Bélgica. Proyectos nacientes, plazos en los pagos de clientes, planes de inversión, concursos públicos, financiamiento de nuevos proyectos, financiamiento de gastos, ampliación de líneas de negocio, qué sé yo, todo lo que sea necesidad de ampliar, cubrir gastos o cubrir deudas. Esas son necesidades de financiamiento. Fuente de financiamiento a corto plazo. Hemos visto las necesidades, ahora veamos las fuentes de financiamiento. El factoraje o financiero es una cesión de facturas por cobrar a cambio de efectivo. Es un método cada vez más utilizado ya que resulta menos caro en la comparación con otros tipos de financiamiento. No existen costes de cobro y se obtiene la cantidad acordada con rapidez. Usted tiene una factura cambiaria, que es un título de crédito reconocido por el Código de Comercio, y usted lo compensa con otra entidad financiera o con otra persona. Mira, te voy a ceder el derecho para cobrar esta factura a 60 días, una factura de 50,000 quetzales y dame 45, tú te quedas con 5 de comisión y los intereses que esta genere. Y lo puedes cobrar entre 60 días. Pero hoy yo tengo los 45,000 quetzales que necesito. Quien me lo cede va a tener un rendimiento de 5,000 quetzales de comisión más los intereses que haya generado en el tiempo esa factura. Ese es facturaje. Obtengo una fuente de financiamiento. Financiamiento por medio de inventarios. Se hace uso del inventario de la empresa como una garantía para asegurar la devolución del préstamo. Eso se llama pignoración de la mercancía. Yo tengo un lote de mercancía y le digo a una persona, mira, necesito 100,000 quetzales.
Este lote de mercancías está valorado en 150,000 quetzales. Lo voy a ignorar, lo dejo para tu nombre y me prestas estos 100,000 quetzales. Yo no lo voy a vender, o si lo vendo es para obtener tu dinero y devolverte. Eso es financiamiento por medio de inventario o ignoración del inventario. Los pagarés, título de crédito, es un documento escrito en el que se establece un compromiso de pago. Esa es una promesa de pago a dos entidades. En este se define el valor del préstamo, la fecha de su devolución y los intereses acordados. En caso de incumplimiento se puede tomar acciones legales. Si usted firma un pagaré por el valor de 100,000 quetzales más una tasa de interés del 5% pagaderos a 90 días o 6 meses, por ejemplo, ese documento puede ser protestado por parte de quien, al favor de quien fue girado, y por la vía de un juicio civil le hacen que pague el documento. Por supuesto, cumpliendo con los requisitos legales del Código de Comercio. El conforming, servicio de pago de proveedores, también conocido como pago confirmado de proveedores, confirmación de pagos o factoring de proveedores. Es un sistema de gestión de pagos a proveedores en el que se permite a este adelantar el cobro de sus facturas en lugar de esperar la fecha de vencimiento, pacto con la empresa. Esto no es muy común, pero los bancos se lo prestan. Le pagan los proveedores antes de la fecha y sobregiran la cuenta. Y hay un financiamiento de pago anticipado, incluso antes que caiga el dinero proveniente de las ventas. Líneas de crédito, estas son las más comunes, o sea, es el préstamo que se hace a las instituciones bancarias, ya sea a largo o corto plazo, de fiduciarias o hipotecarias. Esta disponibilidad de dinero sirve en un tiempo determinado y el pago de los intereses. Ofrece algunas ventajas como la posibilidad de obtener dinero siempre que sea necesario. Sin embargo, con este préstamo realizado se debe pagar un porcentaje de interés, que esa sería la situación adversa. Pero cualquiera que le preste dinero a la empresa, estoy seguro que le va a cobrar intereses o un monto establecido. Entonces, ya vimos las necesidades del financiamiento como ejemplos, hay más, como las fuentes de financiamiento a corto plazo. Seguimos con las fuentes de financiamiento. Bancos. Bonos, perdón. Los bonos son pagarés emitidos por una empresa con el fin de obtener fondos provenientes del mercado financiero. Por dichos recursos obtenidos, la empresa emisora de los bonos se compromete a pagar tanto el valor del bono como los intereses que se haya pactado. Los bonos en ocasiones son títulos que se emiten a nombre de una empresa. Por ejemplo, se me viene a la mente la empresa Intelaf, por ejemplo. Intelaf, que esta necesita un financiamiento porque necesita poner 2 locales más en un nuevo centro comercial y no tiene flujo de caja. Entonces emite bonos por 2 años. Necesita que un monto de 500,000 quetzales. Emite bonos, pagaderos al 4% anual y a 2 años. Entonces, quienes compren el bono le va a dar el dinero a la empresa y la empresa va a juntar 500,000 quetzales, garantizado ya sea por un bien inmueble o algo tangible, porque deben de estar garantizados los títulos de los bonos que se emiten. Y esa es una fuente de financiamiento. ¿Por qué? Porque entre 2 años va a devolver los 500,000 quetzales a todas las personas que le compraron los bonos y va a pagar los intereses. No hizo un préstamo, sino lo que hizo fue colocar bonos en el mercado. Eso también está regulado aquí en Guatemala. Las acciones. Las acciones son comunes para el efecto de los socios. En este caso, los socios dan el aporte en dinero a la empresa y a cambio le dan acciones, que esas acciones representan una parte alícuota del capital. Y al momento de tener el cierre contable y determinar la utilidad del ejercicio, si la Asamblea General lo aprueba, decretan el pago de dividendos. Y el socio recibe sus dividendos al momento de que la empresa decide pagarlos.
Entonces, las acciones es lo que veníamos hablando del capital autorizado, suscrito y pagado. Arrendamiento financiero, ese es un contrato de negociación, por un lado, el propietario de los bienes, el acreedor. Ejemplo aquí en Guatemala, Arrend, es una empresa de leasing que le puede vender una flotilla de vehículos, le puede vender un lote de computadoras, y lo que hacen es un arrendamiento financiero. Hacen un contrato para 3 años, por ejemplo, y usted paga, no una cuota, va a pagar una cuota que ya tiene, la catalogan como un arrendamiento. Al finalizar el periodo, por una cuota mínima, usted puede tener un derecho a compra. ¿Qué quiere decir eso? Como ya pagó durante 3 años el equipo, paga unas 5,000 quetzales, un valor simbólico, por decirlo así, por el resto del equipo, y pasa a su propiedad. O bien renueva contrato con un nuevo equipo. Esos son los contratos de arrendamiento. Usted en su momento, si el equipo costaba 700,000 quetzales, usted no tuvo que sacar ese dinero hoy, sino que lo está pagando a plazos, por decirlo así, en función del tiempo, como un arrendamiento. Y la hipoteca es cuando dan por garantía un bien inmueble. Hipotecan un bien inmueble ante un banco, garantizando el pago del préstamo con el fin de recibir el dinero. Entonces, vimos necesidades de financiamiento y hemos visto las fuentes de financiamiento para poder llegar al apalancamiento. Ahora, ¿qué es el apalancamiento? El término apalancamiento viene de apalancar. Según la Real Academia Española, la RAE es levantar, mover algo con ayuda de una palanca. Si adaptamos este concepto al término financiero, este concepto no está muy lejos de lo que significa la palabra apalancar en términos de administración financiera, que utiliza la deuda o bien los costos fijos a modo de palanca para aumentar las posibilidades de inversión. Entonces, usted va a tener un financiamiento, un dinero que ingresa a su cuenta bancaria a cambio de una deuda y pagar intereses sin tocar el dinero que actualmente tiene en caja. Entonces, si en caja tengo 100 y hice un préstamo de 200, yo dispongo de 300. Empiezo a hacer mi proyecto, perdón, empiezo a hacer mi proyecto y sigo operando con el dinero actual. El préstamo o cualquiera de las fuentes de financiamiento que anteriormente les mostré sirve de palanca para el proyecto sin descapitalizarme como empresa. El término apalancamiento designa un concepto de gran importancia para describir la capacidad de una empresa en la utilización de activos fijos o fondos de costo fijo, con la finalidad de maximizar sus utilidades. Yo les estoy leyendo para poderles seguir explicando su párrafo. Yo por lo general no leo, pero este material les va a servir de guía. Conste, no es material de estudio, es material de guía. Los cambios en el apalancamiento propician variaciones tanto en los niveles de rendimiento como en los de riesgo. Todo aumento en el apalancamiento ocasiona mayores riesgos. O sea, a más deuda, más riesgo. Y rendimientos, por supuesto, porque voy a tener disponibilidad de dinero. Y las disminuciones en él producen menores riesgos. O sea, conforme vaya pagando, el riesgo va a ir reduciéndose. Pero también menores rendimientos. O sea, tengo menos capacidad de pago. En consecuencia, el grado de apalancamiento existe en la estructura de una empresa. Puede afectar significativamente su valor, alterando tanto el riesgo como el rendimiento. El riesgo para las empresas se refiere al grado de incertidumbre asociada a la capacidad que ésta tiene para poder cubrir sus obligaciones. O sea, si yo no tengo capacidad de pago y me meto a una deuda de unos 5 millones de quetzales, el riesgo es alto. Pero la posibilidad de tener rendimientos también es alta. ¿Por qué? Porque tengo bastante dinero para poder invertir en el proyecto. El asunto está que debe ser eficiente el proyecto.
¿Por qué? Porque si no voy a perder. Tipo de apalancamiento. Entonces, cuando estén en el examen, observen ustedes que le pueden preguntar. Miren, necesito ¿cuáles son los tipos de apalancamiento que existen? Tengo el operativo, que consiste en utilizar costos fijos para obtener una mayor rentabilidad por unidad vendida. En la relación entre costos fijos y costos variables utilizados por una empresa en la producción de bienes. Tengo un par de ejemplos adelante que se los voy a explicar. Y el apalancamiento financiero consiste en utilizar deuda para aumentar la cantidad de dinero que podemos destinar a una inversión. Es la relación entre capital propio y crédito utilizado en una operación financiera. Repito, apalancamiento operativo consiste en la utilización de costos fijos. Costos fijos se está refiriendo, por ejemplo, luz, agua, arrendamiento, gastos de operaciones fijas para obtener un mayor. Entonces, yo voy a mantener mis costos operativos para mantener un rendimiento. Mientras que el apalancamiento financiero, que es el que más posiblemente le pregunten en el examen, va a servir para las fuentes de financiamiento, tanto propio como externos. En ese caso, mis estimados, los elementos que juegan en la estructura financiera, eso no está en la diapositiva de mi explicación, son los recursos permanentes de la empresa que pueden ser de los accionistas o tomados en préstamo. También los elementos operativos en la composición de los ingresos, costos variables y costos fijos que la empresa tiene. Por lo tanto, la relación de los mismos da como resultado la rentabilidad óptima. Ahorita lo vamos a ver como ejemplo. Gracias al apalancamiento operativo, un negocio logra reducir los costos totales de producción una vez haya producido más de una determinada cantidad. A cuanto más unidades produzca, menos es mi costo. Esa relación financiera es muy importante. Llévensela en mente, por favor. A más producción, menos costo, más unidades producidas. Es decir, a medida que el volumen de ventas en la empresa aumenta, cada nueva venta contribuye menos a los costos fijos y más a la rentabilidad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo vendo, no es lo mismo vender 100 que vender 100,000, ¿no? Esos 100,000 van a contribuir a la rentabilidad del negocio. Por lo tanto, el apalancamiento operativo permite a las empresas gozar de un mayor margen bruto, o sea, precio de venta menos costos variables. Puedo tener un precio de venta del 200% y un costo que me representa un 20%, por ejemplo. Ese margen bruto es la ganancia que en la operación se refleja. Cuanto más costos fijos se utilicen, mayor será el apalancamiento operativo. Ojo acá. Un alto grado de apalancamiento operativo tiene mayor riesgo para la empresa, ya que conlleva grandes desembolsos al inicio de una actividad. Si al final la venta de bienes es menor a la esperada y se debe producir menos productos de los que se había pronosticado que iban a ser necesarios para superar un umbral de rentabilidad, los costes totales y las pérdidas derivadas de esa actividad serán mayores que si hubiera tenido un menor grado de apalancamiento. Creo que aquí está el ejemplo. Medición del grado de apalancamiento operativo. Y creo que aquí es donde vamos a entender todo. Debido a que el apalancamiento operativo mide la utilidad antes de los de intereses e impuestos, el mismo se concibe como un cambio porcentual. El grado de apalancamiento operativo que tiene una empresa se puede medir a través del uso de la siguiente fórmula. GAO igual a CM dividido CM menos CF. Abajo están las siglas. Grado de apalancamiento operativo, contribución marginal y costos fijos. Creo que en la otra está un ejercicio. Y aquí está. Miren acá. Aquí les voy a explicar ya esto, el apalancamiento. Si se pueden percatar, están la empresa A, B, C y D. Ventas netas, 1,000, 1,000, 1,500 y 1,000. Vean que ahí estoy reflejando un estado de resultados. El costo de ventas. En la empresa A me costó 800, en la empresa B 400, en la empresa C 500 y en la empresa D 500.
Contribución marginal, o sea, ganancia. Puedo decir que yo tengo 200 en la empresa A, 600 en la empresa B, en la empresa, 1000 en la empresa C y 500 en la empresa D. Cuando hablo de contribución marginal es ganancia marginal o ganancia en ventas. O sea, tienen las ventas menos el costo de ventas, obtengo la ganancia marginal. Donde ustedes tienen que tener cuidado con el apalancamiento financiero, apalancamiento operativo, en los costos fijos. Los costos fijos son los gastos operativos. Por ejemplo, en la empresa A no tiene costos fijos y la utilidad son de 200 quetzales. No obstante, la empresa B sí tiene costos fijos. A pesar que en la contribución marginal obtuvo 600, pero si no controla los costos fijos, la ganancia va a tener repercusiones. Entonces, se iguala a la empresa A. En el caso de la empresa C, la misma historia. A pesar de que tuvo una contribución de 1000 quetzales, contribución marginal, sus costos fijos se elevaron demasiado, a 800. Obtiene el mismo margen de utilidad o la ganancia de utilidad. Y mientras tanto, la empresa D no tuvo ni más ni menos que nosotros, sino que tuvo un neutral, pero sus costos fijos de 300. Entonces, ¿cómo es que se obtiene el grado de apalancamiento? Aplicando la fórmula que ya habíamos visto, grado de apalancamiento operativo, contribución marginal y costos fijos. La primera, contribución marginal, o sea, la ganancia, aquí está, 200. La utilidad obtenida, costos fijos, perdón, los costos fijos, en este caso, no hay. Entonces, el grado de confianza, el grado de apalancamiento es 1. Voy a ir resolviendo poco a poco y abajo están las explicaciones. Veamos el grado de apalancamiento de la siguiente. El grado de contribución es de 600. Dividido, contribución marginal menos costos fijos. Contribución marginal, que son los 600, menos los costos fijos, que es de 400, tiene un grado de apalancamiento operativo de 3. Igual en la siguiente tiene un grado de apalancamiento de 5 y la otra tiene un grado de apalancamiento de 2.5. Ahora veamos quién es el operativo o el más eficiente. Este resultado es el punto de partida para la medición de apalancamiento operativo en una empresa, puesto que en este caso no existe costos fijos de operación. Entonces, el neutral, por decirlo así, es 1. Ahora veamos el B. Con este resultado se puede establecer que la utilidad antes de intereses e impuestos cabe 3 veces en la contribución marginal, situación que nos indica que la empresa tiene un apalancamiento operativo de 3:1. O sea, financia mucho su apalancamiento operativo. Está gastando, está erogando dinero y consume utilidad. Veamos la C. Para esta alternativa se produce que la palanca operativa es de 5:1. O sea que la utilidad antes de intereses e impuestos cabe 5 veces en la contribución marginal. Entonces, estoy utilizando mis recursos para estar apalancando en la operatividad de la empresa. ¿Dónde está el problema? En los costos fijos. Reducción de costos, nivelación de los costos. ¿Cuál es el neutral? Para decirlo así, para esta alternativa la palanca operativa es de 2.5 veces a 1, lo cual significa que la utilidad antes de intereses e impuestos cabe 2.5 veces. La ideal, por decirlo así, es la 2.5, porque la empresa no está financiando sus costos fijos. Pero acá vienen ciertos factores. El grado de apalancamiento operativo de una empresa es mayores serán los cambios en las utilidades. O sea,
Cuanto más gasto en los costos fijos, más voy a afectar mis utilidades, lo que pueden variar de acuerdo con un cambio dado de porcentaje en las ventas. Si elevo más mis ventas, puedo cambiar mi margen de utilidad también y o mi ganancia del ejercicio. Los cambios que las empresas registran en los costos fijos de operación afectan de una forma significativa el apalancamiento operativo, ya que este funciona como un amplificador, tanto de las pérdidas como de las utilidades. Entonces, mis estimados, los costos de ventas, ojo con lo que voy a decir ahorita, los costos de ventas van en función a las ventas. Entonces, si las ventas crecen, los costos también van creciendo. ¿Por qué? Porque va en función a las unidades vendidas. Pero el problema está que si no controlo mi apalancamiento operativo, o sea, gasto más de lo que debería de gastar, mi efecto en la utilidad del ejercicio puede llegar a ser negativo. Ustedes ya pudieron ver acá. ¿Cuál es el que mejor está? En la contribución marginal, pero su apalancamiento operativo es muy alto. Por consiguiente, afecta a la utilidad, donde puede reflejar en las otras que tienen ventas iguales, pero los costos similares, pero el apalancamiento operativo, o sea, gasto, financeo mi costo operativo, elevando y sacrificando mi ganancia. Este es el apalancamiento operativo, conforme a mis gastos fijos. Por favor, tengan cuidado en algo. Los costos son necesarios para que haya un crecimiento en ventas. A cuanto más costo hay, más ventas generan. Pero los costos fijos son los gastos operativos de la empresa. Sueldos de los gerentes, sueldos del contador, sueldo de las secretarias, gastos de oficina, etcétera. Todos esos gastos son necesarios, porque si no la empresa no tiene operación. No obstante, no producen. Esos no generan ganancia. ¿Por qué? Porque son gastos operativos. Entonces, el apalancamiento operativo está dirigido a apalanquear, disculpe el tono de la palabra, pero apalanquear los gastos de operación de la empresa, pero no produce. Por eso hay que tener cuidado con ellos. Después de esta explicación, caemos al apalancamiento financiero. El apalancamiento financiero es un mecanismo de inversión fundamentado en el endeudamiento, es decir, que en el método empleado por muchas empresas al momento de invertir en un negocio. Aportan una parte de capital propio y la otra parte mediante préstamos adquiridos ante terceros. Este tipo de estrategias puede resultar beneficiosas si todo ocurre como se espera. Sin embargo, el riesgo que se acarrea puede ser mucho mayor, o sea, no pueda pagar el préstamo. En muchos instrumentos financieros, sobre todo derivados como los futuros, solo es necesario dejar una garantía del total invertido. Cuando hablo de derivados como los futuros, son ventas a futuro. Eso se da, por ejemplo, cuotas de café o agricultura. Tengo mi producción el día entre enero y mayo, por ejemplo, de algún producto y lo prometo venderlo en junio. Ese es un contrato a futuro, a un precio fijo, etcétera. Pero mientras que lo vendo, yo tengo que adquirir un préstamo para poder sembrar, limpiar, sembrar, fertilizar. Se fue la otra palabra. Para matar plagas. Limpias nuevamente y la cosecha. Pero yo voy a obtener recursos hasta que lo vendo. Mientras tanto, tengo que encontrar un financiamiento. Yo tengo una plantación de mango, por ejemplo. Repito, tengo que hacerla limpia, tengo que fertilizar, abonar, etcétera, pagar mano de obra para todo ese trabajo. Pero yo la cosecha la tengo vendida hasta el mes de octubre, por ejemplo. Pero el dinero lo voy a recibir hasta el mes de octubre, ¿va? O de repente recibo anticipos, pero no es el total. Yo necesito un financiamiento. Entonces ahí es donde me meto a deudas
con instituciones financieras. Por eso se llama apalancamiento financiero. Mientras que yo recibo el dinero de mi venta, yo tengo un préstamo que me permite producir la venta, el producto de la venta. Cuando ya lo vendo, por supuesto, ya tengo la liquidez y le pago al banco y a todos los deudos y el margen de utilidad ya me queda en mis bolsas. Pero mientras tanto, tengo que financiarme. El apalancamiento financiero, los dos gastos financieros que normalmente se pueden encontrar en un estado de resultados en una empresa son los intereses sobre deuda de préstamo y los dividendos sobre acciones preferentes. Principalmente por deuda, los intereses. Ahora, las acciones preferentes estamos hablando de un tipo de financiamiento de socio, solo para que tengan el contexto. Pero no creo que les pregunten sobre eso, más van a estar dirigiéndose a los préstamos. El apalancamiento financiero trata acerca de efectos que ejecutan cambios en las utilidades antes de intereses e impuestos sobre utilidades disponibles por las accionistas comunes. O sea, el apalancamiento va a tener su efecto en las utilidades de intereses e impuestos. ¿Por qué? Porque es el costo del dinero. El apalancamiento financiero es el resultado de la existencia de gastos financieros en el flujo de ingresos de una compañía. O sea, el pago de los intereses al banco. Ventajas. El endeudamiento ayuda a aumentar la rentabilidad a obtener. Puede provocar un efecto multiplicador sobre el beneficiario. ¿Por qué? Porque voy a tener mi dinero y voy a tener el dinero de un préstamo. Pero hay que saber utilizar también, hay que tener mucho cuidado. El apalancamiento puede ayudar a invertir sobre determinadas operaciones o activos porque por su elevado valor nos limitaría al acceso a la inversión. Si yo necesito comprar una maquinaria que cuesta 1.000.000 de quetzales, pero en mis cuentas solo tengo 200.000, los 800.000 quetzales de préstamo me van a ayudar para poder comprar ese activo y empezar a producir hoy, cuando lo tenga. Mientras que si yo quiero financiarlo con mi propio dinero, voy a tener el problema de que me va a llevar más tiempo. Entonces, para eso es el apalancamiento. Palanquear hoy, comprar mi activo hoy y empezar a producir hoy con mi nuevo activo o el proyecto que estoy ahorita trabajando. Desventajas. En el caso de una inversión que se financie a través de recursos ajenos, arroje pérdidas, el inversor puede situarse en una insolvencia. El peor de los escenarios es, compro la maquinaria, produzco y no vendo. Ahí sí tengo problemas. ¿Por qué? Porque no voy a tener flujo de caja para poder pagar la deuda. A mayor nivel de apalancamiento, mayor es el nivel de riesgo. Si yo no soy una empresa grande y me endeudo grandemente, el riesgo se eleva de forma importante. Y ahí es donde hay que tener mucho cuidado con el apalancamiento. Clasificación de apalancamiento financiero. Apalancamiento financiero positivo. Se dice que el apalancamiento financiero es positivo cuando la obtención de fondos provenientes de préstamos es productiva. Esto quiere decir que la tasa de rendimiento que se alcanza sobre los activos de la empresa es mayor a la tasa de interés que se paga por los fondos obtenidos de préstamo. O sea, la empresa produce, la empresa vende, la empresa tiene dinero y con eso le paga a los bancos. Apalancamiento financiero negativo. Es improductiva. Y el problema está en que me voy a quedar desfasado en mis pagos. Y el apalancamiento financiero neutro de esta situación es que ni vende bien ni tiene pérdidas. O sea, está neutro. Lo que vende es el punto de equilibrio. ¿Cuál es el positivo? ¿Cuál es el que debemos de tener siempre? Es el apalancamiento positivo. Cuando la empresa recibe el préstamo y lo hace productivo. El problema es que algunas empresas hacen préstamo para pagar gastos y no inversión. Ahí es un gran problema. Ejemplo, a nivel de nosotros, la tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito es el peor financiamiento si no se sabe manejar. ¿Por qué razón? Porque yo voy a gastar más de lo que gano. Entonces voy a estar desfasado siempre. Si logran gastar
dentro del margen de mis posibilidades de pago, perfecto, está muy bien. Pero si gasto más o endeudo más de lo que yo gano, el problema es que eso se va a ir capitalizando y va incrementando la deuda hasta un punto de que es insostenible. ¿Qué es lo que va a tener que hacer la persona? Hablar con un banco para que le preste el dinero, pagar la deuda para que no siga creciendo y quedarse endeudado con el banco por un determinado tiempo. Por supuesto, equilibrando sus cuotas a las posibilidades de pago. Y la tarjeta de crédito, a romperla. ¿Por qué? Porque fue irresponsable para manejo. Clasificación del apalancamiento financiero. El apalancamiento financiero es dinámico en la medida que la empresa utiliza sus costos fijos por intereses financieros con la finalidad de maximizar los efectos de los cambios de las utilidades de operación. Y estático, el apalancamiento financiero estático mide el grado de endeudamiento de la estructura operacional de una empresa. Ejemplo, la fórmula de dinámico es apalancamiento financiero es igual a utilidad de operación dividido intereses financieros. Y el estático, pasivo total, activo total por 100. Veamos un caso. Diferencia entre apalancamiento operativo financiero y apalancamiento operativo. Bueno, creo que aquí esto me voy a adelantar al caso. Ok. Creo que no tengo caso aquí. Ok, lo voy a explicar con la fórmula. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes acá? La utilidad en operación. Ustedes tienen el estado de resultados. Tienen ventas, costo de ventas, utilidad marginal o ganancia en ventas, menos los gastos operativos, obtienen la utilidad de operación. O sea, es antes del impuesto y de los intereses en el estado de resultados. Dividido, utilidad de operación menos los intereses por 100. Entonces, ¿por qué tenemos que tomar en cuenta los intereses? Porque los intereses se derivan del pago de los intereses de los préstamos. Es por eso que lo medimos hasta abajo del estado de resultados. Yo creo que tengo un estado de resultados aquí a la mano solo para que lo visualicemos. Aquí está. Les voy a mostrar un estado de resultados que tengo aquí solo para que lo podamos ver rapidito y tengamos un ejemplo. Listo. Aquí tengo, ¿sí se mira mi Excel? Sí, Gracias. Aquí tengo las ventas. Costo de ventas. Margen bruto o ganancia o contribución marginal. Menos gastos de operación. Esto no le pongan coco a estos gastos deducibles porque sea para determinar un ISR. Margen de operación. Esta es aquí, es la ganancia en operación. Entonces, si aplicamos la fórmula, solo déjenme ir a la presentación para ver la fórmula. Aquí no me la sé de memoria tampoco. Aquí está. El dinámico. Voy a ver esto. Ok. Listo. Entonces yo vengo. Margen de operación dividido margen margen de operación menos los intereses gasto, que son los de los por 100. Esto dividido esto. Tengo el 1%. Entonces, ¿cuánto es mi apalancamiento financiero en este caso? O sea, el gasto que yo estoy generando
por la utilidad que yo tengo de la empresa. Recuérdense que aquí es mi margen de operación, o sea, mi ganancia antes de los intereses. El estado de resultados se divide ventas, costo de ventas, margen de utilidad. Ese es lo primero que se relaciona con las ventas. Segundo grupo es los gastos operativos de la empresa, o sea, gastos de administración y gastos de venta o de distribución. Y el tercer bloque son los otros ingresos y otros gastos. Los otros gastos son los intereses que se pagan por los préstamos. Entonces, lo que nosotros estamos midiendo es cuánto estoy apalanqueando mi financiamiento. En este caso es corto, es el 1%, o sea, es bastante bajo. Pero, ¿qué pasa si esto se elevara, por ejemplo, una cifra más? Es el 3% de apalancamiento. Estoy pagando bastante, pero aún así contribuyo. Mi apalancamiento de intereses es bastante, pero no me está descapitalizando y estoy obteniendo un rendimiento bastante importante. Entonces, mis estimados, el apalancamiento financiero es disponer de mi dinero y disponer de un préstamo. Ese préstamo, por supuesto, el dinero lo recibo y lo invierto. El apalancamiento o el gasto es los intereses que pago al banco. Por eso, cuando se hace la forma del apalancamiento, se hace en función a los intereses gastos. O sea, en el margen de utilidad. Aquí está un poco alto el margen de utilidad, entonces por eso me salen estos resultados. Pero tenía este ejercicio que es para fines de otra cosa, pero quería mostrárselos. Finalmente, mis estimados, bueno, creo que este es prácticamente la teoría. Diferencia entre el apalancamiento operativo y financiero, solo para que ustedes tengan un panorama. El apalancamiento operativo se integra por las ventas, costo de ventas, gastos de operación y utilidad antes del impuesto. Y el apalancamiento financiero deriva de los intereses, utilidad antes del impuesto, impuestos, dividendos y utilidad por acciones comunes. El apalancamiento operativo se va a ubicar después del margen de utilidad, mientras que el apalancamiento financiero se va a ubicar en la parte de los intereses que se están pagando por el préstamo que se ha obtenido. A esta no le van a hacer caso, porque esa es una tarea que se quedó en el momento. Pero la teoría del apalancamiento financiero, en una conclusión, si ahorita me lo pidiera, sería que el apalancamiento es prácticamente apoyarse dentro de a través de un financiamiento, la creación o la obtención de un préstamo o financiamiento para poder concluir un proyecto o iniciar un proyecto o cubrir gastos necesarios de la empresa a través de un financiamiento. Me imagino que dentro de su examen se van a estar dirigiendo más al apalancamiento financiero. El apalancamiento operativo es parte de la teoría que yo se los estoy compartiendo el día de hoy, pero para que ustedes tengan una diferencia, es el gasto que genera la empresa en sus gastos de operación. Y sus gastos de operación no producen. El gasto de operación es un gasto directo, castiga la ganancia. A cuanto más gasto de operación, más castigo mi ganancia. Más estoy operando o palanqueando el gasto operativo. El apalancamiento financiero es la adquisición de préstamos, emisión de bonos, el leasing, un pagaré, el descuento de documentos, todas las fuentes de financiamiento que vieron en las diapositivas anteriores. Mis estimados, hora y media nos llevamos. Esta es la teoría y más o menos caso práctico de lo que es el apalancamiento financiero. Mi recomendación es que vayan a sus copias del curso. Esto tómenlo como guía, compárenlo e investiguen un poquito más sobre el apalancamiento financiero.
Pero a la hora del examen, le van a preguntar, explíqueme qué es el apalancamiento financiero. Y ustedes ya con este poco de teoría que tienen, ya se pueden formar ideas. Si ustedes vienen y le dicen, mire, determíneme un apalancamiento financiero. Ah, bueno, ustedes ya toman sus fórmulas, en este caso esta, toman la utilidad en operación, lo dividen entre la utilidad de operación menos los intereses financieros y lo multiplican por 100. Ese resultado es el que ustedes van a tener el grado de apalancamiento. Obviamente el estático es el pasivo total del activo total por 100, pero este no creo que le vayan a tomar. Más seguro que es la otra fórmula. Por mi parte, eso es todo, mis estimados. No sé si tienen dudas, preguntas, comentarios, opiniones. Ahí están todavía. Mi parte, estoy bien, Nick. Solo para un ejemplo, eso mismo, el apalancamiento sucede con la situación que atraviesa ahorita el Barcelona, ¿va? Que es palancas. Prácticamente usó todas las necesidades y las opciones que tenía para poder financiarse, ¿va? Sin utilizar sus recursos. No le copio, no le entendí su pregunta, mi estimado. Disculpen, ¿me puede repetir su No, pregunta? es que tomé en cuenta el ejemplo, digamos así, como Ah, ya. el Barcelona, ¿va? Que ahorita usó todas esas necesidades de financiamiento y se apalancó con todo lo que usted nos explicó prácticamente. Eso lo tomé que yo como un ejemplo, una referencia de que ellos utilizaron todos esos tipos de apalancamiento sin utilizar Sus recursos. sus recursos. Sí, ese es un apalancamiento financiero. Hay Y empresas que otro punto que me llama la atención es el beneficio fiscal en el tipo de apalancamiento financiero. ¿Por qué? ¿Qué ve la parte fiscal? Porque según tengo entendido que el beneficio fiscal le reduce la tasa de interés al final, ¿va? ¿Pero qué tiene que ver lo fiscal? Lo fiscal estamos hablando de los tributos. Sí, digamos ya al momento de pagar los intereses, un ejemplo, si yo financio mi inversión y el banco me ofrece un 15%, pero tengo un 25% de beneficio fiscal de que es del ICR, entonces al final pago menos. No meta el impuesto. ¿Por qué razón no se toma en cuenta el impuesto? Porque ese dinero no es suyo. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque los intereses están antes del impuesto. Antes de determinar el impuesto y la reserva legal, que es lo que está en el final del estado de resultados. Pero no se toma en cuenta el impuesto. Usted dice porque los gastos, los intereses los va a determinar como gastos deducibles y les va a restar la utilidad. Y a pagar el 25% del ISR que usted se está refiriendo, va a pagar menos impuesto. ¿A eso se refiere? Sí, exactamente. Pero eso es por la dinámica del gasto, porque es un gasto deducible. Y para poder determinar la base imponible del impuesto, usted tiene que restar sus intereses, toda vez que los intereses estén dirigidos en un préstamo de la actividad del negocio. Si es para construir la casa del dueño o para otros gastos que no es del negocio, la administración tributaria se los va a ajustar. Pero no lo vaya a tocar en el examen. Eso sí es mi recomendación. Y si el profesor se lo pregunta, tenga cuidado que responda. Simplemente dígale que ese es un gasto deducible que va a reducir la base imponible para determinar el impuesto. No es un beneficio, sino que es un derecho de gasto de deducción. No sé si ahí le aclaro la pregunta, mi estimado. Sí, gracias por la aclaración, le agradezco. Sí, tengamos cuidado con eso, por favor. Sí. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Bueno, Hola, buenas entonces, noches. ¿qué manda Lisette? Buenas noches. ¿Qué manda? Solo con una cosita, como no tenemos acceso al chat, no sé si usted nos puede mandar por medio del licenciado Bruce el archivo que nos mandó al inicio. Sí, con todo gusto.
Pero qué raro que no tengan acceso al chat porque si están... No, ¿Alguien ya tuvo acceso al chat? Por favor, me confirma. Lo que pasa es que no, estamos por medio de un enlace, Eric, que entonces no tenemos, no estamos amarrados a un grupo. Pero, bueno, voy a mandárselo al licenciado Bruce ahorita. Denme un segundito de una vez. Un segundito, que si no lo mando ahorita, olvídese, se me va. Se me va la orquesta. muchas gracias. Sí, no se preocupe, ahorita se lo digo al link Bruce para que... Ahorita estoy ingresando. Listo. Un minuto más. Aquí está. Entonces, ahorita le mandé la presentación y le mandé el archivo al link Bruce. Listo. Estos archivos son para que los pueda compartir con los estudiantes. Gracias. Ya se lo mandé al libros. Bueno, mis estimados, que tengan una buena noche, que todo les salga muy bien. Nos miramos entre 15 días. Vamos a estar viendo flujo efectivo. ¿Qué es el otro tema? Gracias, licenciado. Hasta luego. Feliz noche.